el inmenso amor de Dios. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, leemos las siguientes palabras: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 3 puntos destacan en el versículo citado que nos sirve de texto y que evidencian el inmerecido amor que Dios nos profesa y que ha sido demostrado mediante la muerte de su Hijo. La persona que ama, las personas amadas y la demostración del amor. Primero, ¿quién ama? Pablo nos dice que la muerte de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios. Como algunos teólogos antiguos mantuvieron, siguen habiendo muchas personas que piensan en un Dios justiciero y airado y en un Cristo amante y bondadoso. Creen que Cristo ha cambiado la actitud de ese Dios justo y terrible hacia el hombre pecador. Pablo nos dice que eso no es cierto, sino que todo el proceso de la salvación, incluyendo la venida y la muerte de Cristo, surge del amor de Dios. Todo ha sucedido porque Dios nos ha amado. Es Él quien desde toda la eternidad deseó, planeó y proveyó los medios para nuestra redención. La venida de Cristo Jesús al mundo no ha sido para cambiar la actitud de Dios hacia los hombres, sino para demostrarles cuál es y ha sido siempre la actitud de Dios hacia ellos. Dicho de otra manera, Cristo ha venido al mundo para probar de forma irrefutable que Dios es amor, que ama a los hombres a pesar de su situación moral, y que Él estaba en Cristo reconciliando a esos hombres consigo mismo. Pablo nunca trata sistemáticamente la relación existente entre Cristo y Dios, pero este pasaje nos muestra cuán estrecha es dicha relación. Hay muchos eruditos que ven en este pasaje una prueba más de la deidad de Jesús, puesto que al mencionar su sacrificio se habla de él como de la demostración del amor de Dios. Es Dios quien, mediante la muerte de Cristo, nos demuestra su amor y lo hace no de forma vaga y abstracta, sino de forma visible y práctica, abriéndonos la puerta para la reconciliación y haciendo posible nuestra justificación. Si se pregunta cómo este amor divino que puso los medios para la expiación y que, por lo mismo, existió antes de que ésta se realizase, puede armonizar y ser consistente con la ira divina mencionada en otras partes de la Escritura, podemos decir que se trata de dos atributos divinos que no son irreconciliables. La ira divina expresa el necesario antagonismo de Dios al pecado y la retribución que éste merece. Este antagonismo es inseparable del verdadero concepto de la justicia divina, tan claramente expuesta por Pablo en esta misma epístola. Mientras las personas permanecen bajo el yugo y el dominio del pecado, se hallan necesariamente envueltas bajo esa ira de Dios que no puede tolerar la maldad y para quien todo pecado es repelente. Pero esta idea no es inconsistente con la del amor divino hacia las personas, a pesar de ser pecadoras, ni con su propósito eterno de redimirlas. El amor forma parte del carácter y de la naturaleza de Dios, y tan distintivo es en él este atributo que las epístolas nos lo describen diciendo que Dios es amor. Por ello no es de extrañar que aunque Dios odia al pecado, sigue amando al pecador. ¡Qué gozo tan grande, qué consuelo tan indescriptible y qué satisfacción tan inmensa debe producir en nuestros corazones
la seguridad de que Dios nos ama. Conscientes de su inmenso amor, las tentaciones pierden para nosotros su poder amenazador, pues sabemos que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos sobrellevar, sino que juntamente con la tentación nos dará también la salida, como afirma el apóstol San Pablo en 1 Corintios 10:13. Seguros de su inmenso amor, no nos arredramos ante el odio y la malicia que nos puedan demostrar nuestros enemigos, pues sabemos que estamos protegidos por aquel que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por nuestro bien. Sabedores de su inmenso amor, no nos desesperamos ante el dolor y la enfermedad, pensando que tenemos un Padre amante que nos mira con agrado y que acude en nuestro auxilio en el tiempo de aflicción y prueba. Seguros del inmenso amor de Dios hacia nosotros, cada uno puede hacer suyas las palabras de Pablo cuando dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como leemos en Romanos 8, 38 y 39. Pensemos ahora en las personas a quienes Dios ama. Pablo afirma que la gran demostración del amor de Dios se halla precisamente en que nos ha amado a nosotros, los hombres, cuando nos hallábamos en una situación que a sus ojos sólo podíamos producirle desprecio y abominación. Cristo no murió para salvar a los ángeles, seres puros, fieles y obedientes a Dios, sino a los hombres, criaturas impuras, rebeldes y desobedientes a su Creador. Cristo no murió para rescatar a los hombres buenos, que a los ojos de Dios no hay ninguno, sino a los malos y pecadores. Cristo no murió para redimir a los amigos de Dios, sino a los que se encontraban en enemistad con Él. 4 son los términos usados en este pasaje que describen en progresión peyorativa el terrible estado en que se hallaban las personas con relación a Dios cuando Cristo murió por ellas en la cruz del Calvario: débiles, impíos, pecadores y enemigos. Primero, débiles o impotentes. Leemos en el versículo 6. En el mundo, los débiles e impotentes son generalmente despreciados y oprimidos por los fuertes y poderosos. Espiritualmente hablando, los hombres éramos débiles e impotentes. Nuestra situación era desesperada y, lo que es peor, nos sentíamos incapaces de salir de ella. Las pasiones nos dominaban, las tentaciones nos vencían, nos veíamos impotentes para mantener una vida pura y recta ante la sociedad, ante nuestra propia conciencia y ante Dios. Si hubiéramos tenido que ganarnos la vida eterna o merecerla, ¿cuán lejos quedaríamos de alcanzarla? A todos nos gusta recibir ayuda de aquellos que pueden proporcionárnosla. Pues bien, el mensaje bíblico nos dice que cuando éramos débiles e impotentes, Cristo murió por nosotros. El tiempo propicio y adecuado para que Dios ayude y salve a las personas sigue siendo cuando éstas se reconocen miserables y necesitadas, conscientes de que por sí mismas son incapaces de hacer nada valioso a los ojos de Dios. Es entonces cuando el poder y la gracia divinos quedan más claramente manifiestos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, nos dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9.
En segundo lugar, éramos impíos. No sólo éramos incapaces de desear o de alcanzar el bien, sino que también éramos impíos, como leemos en el versículo 6. Por impío se entiende a las personas que se muestran indiferentes a las cosas espirituales. Los hombres no sólo éramos incapaces de agradar a Dios, sino que ni siquiera nos preocupábamos de ello. Y no obstante, a pesar de nuestra indiferencia y frialdad para con Dios, Él sacrificó a su amado Hijo en favor nuestro. Si Dios sólo hubiese tenido que salvar a los que por propia naturaleza se sienten inclinados hacia Él, ¿quién llegaría a ser salvo? Si hoy sentimos deseos de servir y agradar a Dios, es porque Él, en su infinita misericordia, ha tocado nuestro corazón y ha abierto nuestras mentes para que pensemos en Él y en nuestra vida espiritual. En tercer lugar, somos pecadores. Cristo no murió solo por personas débiles e inservibles, ni por personas espiritualmente indiferentes, sino que murió también por personas indignas y malas que habían quebrantado los preceptos divinos y habían desobedecido sus ordenanzas. Un pecador no es solamente el que roba, mata o adultera. Un pecador es también el que deja de hacer lo que Dios manda. El significado de la palabra pecar, en griego hamartía, es el de fallar el blanco, y tanto implica el aspecto positivo de hacer una cosa mala, lo que los teólogos llaman pecado de comisión, como el aspecto negativo de dejar de hacer lo que uno debe hacer, lo que los teólogos llaman pecado de omisión. Consciente o inconscientemente, todos los hombres somos pecadores, y la paga del pecado es muerte. Necesitábamos a alguien que muriese por nosotros para satisfacer por nuestro pecado y librarnos de la condenación. Gracias al inmenso amor de Dios, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mediante su muerte expiatoria y vicaria en el Calvario, la ley fue satisfecha en nuestro lugar, y a pesar de nuestra indignidad y malicia, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Y por último, éramos enemigos suyos. No sólo éramos débiles, impíos y pecadores, sino que a causa de nuestras transgresiones nos habíamos convertido en enemigos declarados de Dios, algo así como rebeldes y traidores que nos hubiéramos sublevado contra nuestro soberano. He aquí la suprema manifestación del amor de Dios. Ama a sus enemigos, a los que se han rebelado contra sus ordenanzas, a los que han rechazado sus invitaciones. Y les ha amado tanto que ha enviado a su Hijo a la cruz para obtener su salvación y lograr que sus encarnizados enemigos puedan ser reconciliados con Él y gozar para siempre de su amistad. Si alguna vez nos hemos propuesto demostrar amor a nuestros enemigos, a aquellos que no solo no nos quieren, sino que además nos injurian, comprenderemos mejor lo que ello representa. Efectivamente, el hecho de que Cristo muriese por los pecadores es la prueba final del amor de Dios. Es posible que un hombre muera por algún principio que él considere noble y digno. Es posible que un esposo muera por salvar a su esposa, o que una madre dé su vida por alguno de sus hijos. Incluso puede darse el caso raro de que una persona esté dispuesta a morir por otra persona justa y buena, con la que no le unen lazos familiares, pero a la que se le reconoce de gran utilidad a los demás. Ahora bien, la gran maravilla acerca de Cristo es que Él murió no por los buenos, sino por los malos,
no por los que lo merecían, sino por los que eran indignos, no por los justos, sino por los injustos, no por los obedientes y sumisos, sino por los desobedientes y rebeldes, no por sus amigos, sino por sus enemigos. Verdaderamente, el amor no puede hacer más. Y por último, pensemos cómo nos ama Dios. Pablo nos dice que la gran manifestación del amor de Dios consiste en que cuando estábamos sujetos a la hostilidad de su ley, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. La misma idea se encuentra expresada en otras partes de la Escritura, donde se nos dice que Cristo dio su vida en rescate por las personas. Mateo 20:28 y 1 Timoteo 2:6. ¿Qué es lo que significa dar la vida en rescate por los demás? En estos tiempos en los que desgraciadamente abundan los casos de secuestros de personas para cobrar por ellas una suma de dinero u obtener la liberación de prisioneros, resulta fácil comprender que el precio es lo que se paga para devolver sana y salva a la persona secuestrada. Pero cuando los escritores del Nuevo Testamento usaron esta palabra y la aplicaron a la muerte de Cristo, el término por ellos usado no tenía un solo significado, sino varios, y todos ellos arrojan luz para comprender mejor lo que significó la muerte de Cristo en favor de la humanidad caída. El primer significado era compensación de una pena de muerte. La ley del talión exigía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Si alguien mataba a otra persona y podía demostrar que el hecho fue involuntario, tenía que entregar una suma de dinero a los familiares de la víctima como compensación por su muerte, para que el que la causó no tuviera que morir. La cantidad de dinero que se entregaba recibía el nombre de precio de rescate. Espiritualmente hablando, los hombres estábamos condenados a una muerte eterna. Para librarnos de la condenación se había de pagar un precio con el que se conmutase nuestra sentencia. Cristo Jesús dio su vida como precio de nuestro rescate y gracias a Él nosotros obtuvimos redención. El segundo significado de la palabra rescate es liberación de un esclavo. Cuando un general era vencido en el campo de batalla, su adversario tomaba a los soldados vencidos como botín de guerra y los vendía como esclavos. El precio de cada uno de ellos, lo que sus familiares o sus compradores tenían que pagar, se llamaba también el precio del rescate. Espiritualmente hablando, los hombres éramos esclavos del diablo y del pecado. Para poder obtener la libertad era preciso que alguien pagase el precio de nuestro rescate. Fue nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, quien compró nuestra libertad, no con oro ni plata, pero sí con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. El tercer significado de la palabra rescate es el de devolución de una prenda empeñada. Antiguamente, como aún sucede en nuestros días, era corriente el que cuando una persona necesitaba dinero, llevaba una prenda o joya a un prestamista, quien a cambio del dinero que le daba en préstamo, quedaba en posesión de dicho objeto. Para que el dueño pudiera recuperar su prenda empeñada, era preciso devolver en el tiempo señalado la cantidad prestada, junto con los intereses impuestos por el prestamista. Espiritualmente hablando, nosotros habíamos empeñado nuestra alma al diablo a cambio de obtener la libertad de hacer cuanto nos plugiera.
el diablo astutamente nos dio placeres, diversiones y el poder de hacer lo que halagase a nuestros instintos y pasiones. Para poder recuperar el dominio sobre nuestra alma y servir con ella al Señor, simbólicamente era preciso pagar el precio de nuestro rescate, cosa que llevó a cabo Cristo Jesús con su muerte en la cruz. Y el último significado del término rescate tiene que ver con la recuperación de una herencia perdida. Cuando una persona fallecía sin haber hecho testamento, sus herederos tenían que pagar una elevada suma de dinero a las autoridades si no querían perder dicha herencia. A la cantidad que se tenía que pagar para recuperar los derechos a la herencia se le llamaba asimismo precio del rescate. Espiritualmente hablando, también nosotros habíamos perdido el derecho a la herencia celestial que el Señor tuvo a bien preparar para nosotros. Con el fin de recuperar la posibilidad de disfrutar de dicha herencia en los cielos, alguien tenía que pagar el precio del rescate. A nosotros nos era imposible el realizarlo, pero Cristo Jesús, con su muerte vicaria en la cruz del Calvario, pagó el precio de dicho rescate y ahora podemos aspirar nuevamente a disfrutar de una eternidad en los cielos. Podemos finalizar nuestra meditación recalcando los 3 puntos siguientes. Cristo nos redimió con su sangre y nos reconcilió con Dios mediante su muerte expiatoria. Esto, a la vez que una demostración de la justicia divina, es la mejor demostración del amor de Dios, un amor inmenso, incomprensible, sin precedentes ni paralelos y que merece toda nuestra gratitud. Si cuando éramos pecadores y hostiles a Dios, fuimos objeto de su amor, un amor que redime y justifica, podemos estar plenamente seguros de que su gracia y misericordia no nos han de faltar, ahora que por los méritos de Cristo estamos en buena relación con Él. Asimismo, podemos mirar el futuro con confianza, sabiendo que el que nos reconcilió con Dios nos librará también de su ira en el día del juicio, guardándonos eternamente salvos. Puesto que Dios nos ha demostrado tan profundamente su amor, y al amarnos nos ha impartido parte de su propia naturaleza, que es amor, debemos convertir el amor a semejanza suya en el motivo central de nuestro propio ser moral y amar como Él nos ha amado. Nuestro amor debe ser un reflejo del suyo, amando incluso a nuestros enemigos y a aquellos que se hallan hundidos en el pecado. Que el Señor nos ayude a amar como Él nos amó a nosotros. Amén.